Hola, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la revista La Dimensión Súbita y bienvenido de nuevo a la sección Cine Club, donde hoy vamos a enlazar cuatro películas correspondientes a la corriente del cine independiente y underground de Estados Unidos. Estamos dedicando una serie de artículos en la revista en la que hablamos de propuestas arriesgadas, heterodoxas, poco convencionales. Ya dedicamos y hemos publicado un artículo sobre la exposición Desenfocado que se está celebrando en el Caixa Forum de Madrid. Y en este segundo artículo, como digo, vamos a enlazar cuatro películas de lo que es el cine que no es de Hollywood, que se hace en Norteamérica, y yendo un poco más allá, lo que incluso se llama cine underground. Hay que distinguir, cuando a veces hablamos de cine independiente, pues todo aquello que no está hecho por las que se denominan las majors, ¿no? Las grandes productoras, lo cual es un ámbito mucho más amplio de lo que parece. Por ejemplo, están las primeras películas de Stanley Kubrick, no están hechas en Hollywood, se hicieron en Nueva York y son producción independiente, como El beso del asesino, o Atraco perfecto, o Senderos de Gloria, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas películas son producción independiente porque no las majors no intervinieron en ellas. O sea, hasta Kubrick, hasta que no realizó Espartaco, no fue la primera vez que, digamos, entró en contacto con el cine de Hollywood y estuvo bajo su órbita. Pero también el cine independiente, pues todas las películas de la factoría de Roger Corman, ¿no? El famoso director de cine de terror y productor de cine de terror que también estaba desligado de las grandes productoras y todas, por ejemplo, las famosas adaptaciones que hizo de diversos relatos de Edgar Allan Poe, pues son producciones independientes. Y esto ha llegado hasta los tiempos actuales, o por lo menos recientes, donde, por ejemplo, la compañía Miramax, la de los hermanos Weinstein, eh, pues también era una productora independiente de lo que eran las grandes productoras de Hollywood. O Woody Allen también está, digamos, desligado de esa grande productora y entra también dentro de lo que podríamos denominar cine independiente. Es decir, cuando hablamos de cine independiente de Estados Unidos, abarca una etiqueta mucho más amplia y abarca un conjunto de películas mucho más amplio del que pudiera parecer en un principio, porque hay muchos directores y muchos productores de renombre y que han obtenido premios y que son reconocidos por el público y que no están dentro de la órbita, digamos, de esas majors, ¿no? De las grandes productoras que instaladas en la ciudad de Hollywood, en California. Pero muchas veces dentro de ese conjunto tan amplio, pues se distinguen ciertos fenómenos o ciertas figuras en concreto en las que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo fieles a unos principios muy estrictos, ¿no? Es cierto que, y sobre todo, que han hecho un cine poco convencional, ¿no? Que han huido de convencionalismo y han hecho un cine provocador, desafiante, arriesgado, audaz y muchas veces tan heterodoxo que se ha ganado la etiqueta adicional de cine underground. Cine underground que le cuesta trabajo llegar a las salas de distribución tradicionales, habituales, no solo porque tienen problemas para acceder a dichas salas por el hecho de que están realizadas por productoras más pequeñas, sino que incluso por temática y por tono, pues poco menos que son vetadas en esas salas de cine tradicionales y tienen que buscar pues canales alternativos, etcétera. Eh, evidentemente hemos dicho, hay directores que entran dentro del cine independiente de Estados Unidos, pero que más o menos acaban formando parte del corpus principal del cine estadounidense. He mencionado nombres como los de
Stanley Kubrick, como Woody Allen, pero también podemos mencionar a Quentin Tarantino, que empezó, como es conocido, en Miramax, una peli, y evidentemente luego, posteriormente, pues ha pasado a ser pues un director dentro de esa corriente principal. Pero se trata de, como digo, de un movimiento muy amplio, y tan amplio que ello justifica que exista un festival, que el famoso festival fundado por Robert Redford, que es el Festival de Sundance, que se celebra en Utah, ¿no? En un antiguo poblado minero de Utah, que está dedicado precisamente al cine independiente y que tiene una etiqueta muy amplia, y que hay casos en los que evidentemente muchos directores se mantienen constantemente en esa independencia, aferrada a unos principios muy estrictos, y otros pues que empezando la independencia pues los principios se van flexibilizando y van haciendo un cine que, vamos a decir, entre comillas, más comercial, o que está más aceptado dentro de los circuitos de distribución habituales. Pero como digo, hay grupos de directores que se mantienen muy fieles a unos principios muy estrictos, y que son a los que nos vamos a hacer referencia a este artículo, porque muchas veces cuando ya hablamos estrictamente del cine independiente y underground de Estados Unidos, nos estamos refiriendo a estos grupos de directores que han permanecido siempre fuera de la corriente principal y con propuestas siempre heterodoxas. Y dentro de esos movimientos heterodoxos tiene mucha importancia la llamada Escuela de Nueva York. La Escuela de Nueva York, que está formada, su figura más conocida es John Cassavetes, ¿no? Que empezó realizando la primera película que vamos a enlazar, que es Shadows, Sombras, del año 58, y que es casi una película fundacional, seminal de esa llamada Escuela de Nueva York, de la que forma parte, junto pues con a Jonas Mekas y su hermano Adolphus Mekas, Shirley Clamp, Lionel Rogozin y otros directores que también entran más o menos dentro de esa órbita, como pues en Frank Perry, Joseph Strick, Maya Deren también forma parte del grupo. Eh, ¿Por qué se caracteriza la escuela de Nueva York? Pues básicamente por hacer y Shadows es un ejemplo de ello, hacer un cine muy realista, con un tono casi documental o documental. En el caso de John Cassavetes hace películas de ficción, pero hay otros directores que su ámbito, como puede pasar con Lionel Rogozin o Jonas Mekas, que se centran exclusivamente en el cine de no ficción o documental. Ahora, cuando hablemos de la segunda película, habría que hacer la distinción en relación a ello. Pero, aunque John Cassavetes hace cine de ficción y hace cine realista, todas sus películas tienen un tono documental evidente. Y Shadows es un buen ejemplo de ello. Incluso lleva su propuesta hasta tal extremo que verán al final del rótulo, en el rótulo final, que se trata de una película totalmente improvisada. Realmente no es una película totalmente improvisada. Hay que explicar que la película él la hizo en el año 1958, hizo un primer pase. No tuvo el pase, según parece, no tuvo mucho éxito ni mucha aceptación por parte del público, y entonces él retomó el rodaje, estuvo otros 10 días rodando, quitó escena de esa versión inicial, añadió las que había rodado, y digamos que lo que ahora mismo vemos y lo que es conocido y lo que más todo el mundo conoce, pues es esa segunda versión que ya estrenó en el año 1959. Incluso el, la propia viuda de John Cassavetes, la famosa actriz Gina Rowlands, con la que trabajó pues, en muchas de sus películas posteriores, pues expresamente
prohibió esa primera versión de la que se encontró por casualidad un negativo en una sala de cine. Un investigador acabó encontrando por pura coincidencia y sin que los dueños de la sala supieran que era la película que estaba allí en esa lata, ni mucho menos que era la versión no conocí, que no ha llegado a ser conocida a día de hoy, de Shadows. Pero Gina Rowland prohibió expresamente que se pudiera proyectar porque se consideraba que la segunda versión, esta que enlazamos hoy, pues es la versión genuina y la que John Cassavetes quería que fuera la que fuera vista y contemplada. Como verán, Shadows es una película, como digo, con un acusado tono documental. Nos muestra ciertos sectores de la bohemia neoyorquina de finales de los años 50. Se centra sobre todo en un trío de hermanos, un terceto de hermanos de raza negra, y ello da pie a una mirada muy aguda y absolutamente rompedora para su época sobre los temas de discriminación racial, sobre las tensiones de temas de tipo racial, las discriminaciones de género, el machismo. Y es una película absolutamente original y rompedora y provocadora para su época, ¿no? Incluso hoy, desde el punto de vista narrativo, podemos decir que es muy poco convencional. Eh, Conforme veamos, la película está rodada íntegramente en escenarios existentes de Nueva York, del Nueva York de la época. O sea, no hay ni un decorado artificial, todo son bares, los bares tal como eran y los nightclubs tal como eran en esa época, las casas de la época, las calles de la época, y por lo tanto la película tiene por un lado el atractivo de ver cómo era Nueva York a finales de los años 50, y además de tratar una serie de temas de manera muy original y rompedora, y que, como verán, pues se adelanta muchas décadas a lo que a su tiempo y a lo que después apareció en el cine, incluso en el cine más avanzado de años posteriores. En definitiva, una película que, como digo, es fundacional casi del cine independiente o seminal del cine independiente de Estados Unidos, o seguramente sí podríamos decir que antes, seguro que sí, antes de Shadows había producción independiente en Estados Unidos, pero Shadows inicia una corriente y una forma de entender cómo debe ser el cine independiente que es absolutamente rompedora respecto a todo lo que había después. Es un desafío no solo desde el punto de vista temático, sino también desde el punto de vista formal, a cómo era el cine comercial y de género de la época, y quiso hacer una propuesta absolutamente que fuera radicalmente diferente a lo que había, a lo que podían ver los espectadores norteamericanos del momento. Y eso explica en gran medida que el primer sitio donde tuvo repercusión, donde tuvo más repercusión y adquirió automáticamente más prestigio la película, fue en Europa antes que en Estados Unidos. Repito, la primera película es Shadows, Sombras, y es una película que tiene como interés tanto en la medida en que está rodada en escenarios, vamos a decir, naturales, ¿no? En los lugares donde transcurre la acción sin un decorado de por medio, de ver cómo era el ambiente de Nueva York de la época, tanto las calles, las casas, como los tipos humanos que pululan y que intentan sobrevivir y vivir en ese ambiente que el director nos retrata, y que es una película de enorme interés histórico, y yo creo que también su temática no será indiferente al espectador de hoy. Continuamos con la Escuela de Nueva York en la segunda película, y seguimos con Jonas Mekas. Antes dije que había que distinguir entre el cine documental y el cine de no ficción, ¿no?
Lionel Rogozin, por ejemplo, pues hizo cine documental, tiene un documental muy famoso que es On Bowery, sobre uno de los barrios en esa época muy deprimido de Nueva York, y eso es cine documental, todos entendemos lo que es cine documental, basa una realidad concreta y va mostrando lo que esa realidad expresa, ¿no? Lo que esa realidad ocurre, lo que allí sucede, lo que allí piensa la gente que vive en un lugar determinado y que vive en una circunstancia determinada, y la cámara lo filma y se lo muestra al espectador. Todo que sean hechos reales. Eso es lo que es documental, ¿no? Lo que hace Jonas Meca es diferente. A Jonas Meca, y en esta película que vamos a enlazar de él, que es del año 2000, lo vemos con toda claridad, es más bien el poeta de la escuela de Nueva York. Es un cine de no ficción, pero no llega a ser un cine documental. No es que nos muestre una realidad concreta, sino que lo que nos lanza o lo que nos propone es una mirada poética, reflexiva y filosófica sobre esa realidad. Es evidentemente cine de no ficción, porque no es no ficción, pero ni mucho menos podemos decir que es cine documental, porque como verán, pues no se trata de contar una determinada situación y exponer unas determinadas circunstancias, sino más bien de que el director expresa a través de su mirada, de una mirada poética, de una mirada reflexiva, de una mirada filosófica, cómo es el entorno que lo rodea. La película en cuestión se llama, a ver si me sale el título, porque el título es bastante largo. As I was moving ahead, I saw brief glimpses of beauty. Es decir, mientras caminaba o mientras iba de un lado para otro, vislumbré breves instantes de belleza. Y ha llegado a ser calificada como la más monumental home movie de la época, porque lo que hace Jonas Mekas es hacer una selección de todas las grabaciones caseras que él ha hecho de su familia y de nacimiento de sus hijos, de sus visitas, de sus viajes, etcétera, durante más de 3 décadas. La, las monta al final con una duración nada más y nada menos que de 4 horas 44 minutos, lo cual la convierte en una de las películas más largas de la historia del cine. Y mientras las imágenes van pasando, él de vez en cuando pues corta la música y va haciendo reflexiones sobre lo que se ve, sobre sí mismo, sobre la vida, sobre el mundo. Va leyendo citas de autores que considera relevantes para dar sentido a eso que se está mostrando. Y en definitiva hace una película que evidentemente pues no esperen ustedes con una trama y que va a tener un suspense, una intriga o un hilo conductor pues narrativo tradicional. Él mismo lo dice en alguna de sus intervenciones, que en su película ni hay suspense, ni hay intriga, ni nada parecido. El mérito de Jonas Mekas es ofrecernos una mirada sobre la realidad verdaderamente original y verdaderamente poética, ¿no? Es decir, digamos que hacer poesía a través de una cámara de cine es algo que lo hacen pocos directores. Pero Jonas Mekas lo lleva hasta sus últimas consecuencias y durante nada más y nada menos que 4 horas 44 minutos, pues nos lleva por todo un conjunto de vivencias y todo un conjunto de experiencias familiares, viajes, y, experiencias artísticas, culturales. Una película que posiblemente, aunque un cinéfilo, no sé si, bueno, verá cuántos cinéfilos la vean íntegramente, pero al menos sí hay que ver una parte de ellas para saber cómo es el cine de Meca, qué es lo que se propone y qué es lo que nos plantea, porque es un cineasta de enorme interés que además ha influido muchísimo en muchísimos cineastas posteriores y que ejerce una labor de magisterio oculto en muchas figuras del cine actual, ¿no? Esa forma de contemplar la realidad y de plasmarla a través de su grabación, esa necesidad
de filmar la realidad y de plasmarla en un celuloide, en una película. Ya realmente no sé si él llegó a, ahora mismo no sé el dato, no te podría decir si él llegó a firmar en digital, pero básicamente la existencia de un film que lo que sea no es contar una historia, sino mostrar una realidad desde una mirada muy personal y, como digo, poética. Un poco el cine de mechas cumple antes de que eso se escribiera, antes de lo que Tarkovsky llegó a decir, que el cine era esculpir el tiempo, ¿no? Es decir, que hubiera un momento, una serie de momentos que quedaran eternizados gracias a la cámara, ¿no? A una cámara que grabara eso que estaba sucediendo. Antes de que Tarkovsky lo escribiera, ya lo estaba haciendo Jonas Mekas y era la filosofía de Jonas Mekas. Por lo tanto, repito, Jonas Mekas es el poeta de la Escuela de Nueva York, el poeta visual de la Escuela de Nueva York, y eso pues invito a que empiecen a ver la película y que vean su forma de cómo plantea el cine y de cómo concibe la actividad creativa que él quiere desarrollar, que lo hace con plena coherencia y con plena conciencia y plena voluntad de qué es lo que está haciendo, conforme va filmando primero a lo largo de 3 décadas todo lo que ve y cómo luego lo monta y va explicando al espectador cuál era su intención y cuál era la filosofía de la vida subyacente a esa forma de filmar y grabar. Con esas dos películas dejamos atrás la Escuela de Nueva York, pero no nos vamos muy lejos, nos vamos en la tercera película a Maryland, al estado de Maryland, nos vamos a Baltimore, donde vive uno de los, no vamos a decir uno, el mayor provocador que el cine estadounidense haya podido tener a lo largo de sus más de 100 años de existencia. Y nos referimos a John Waters. Famoso por su famosa Trash Trilogy, la trilogía basura, que empezó con Pink Flamingos, que siguió con la película que enlazamos, Female Trouble, y que terminó posteriormente con una tercera película que era espere que les diga para no equivocarme el nombre, Desperate Living, ¿no? Vivir desesperadamente. Si ustedes ven cierto parecido por ejemplo, al primer Almodóvar, sobre todo al Almodóvar de Pepe y Lucy Bomb y otra chica del montón, no se equivocan, porque ese primer Almodóvar se basa y se inspira esencialmente en el cine de John Waters. Un cineasta que no se preocupa en ser cáustico, terriblemente obsceno, terriblemente procaz, y que, a pesar de todas las barbaridades, vamos a decir entre comillas o sin comillas, que se ve en la película, realmente se le ve una carga crítica y yo diría que casi hasta ética en lo que él plasma en sus films, ¿no? Porque lo que hace es una crítica brutal contra la mitología del éxito a cualquier precio que él considera en que se basa la sociedad estadounidense, ¿no? Entonces, contra esa mitología del éxito, de aparecer en los medios y ocupar las primeras páginas de los periódicos o a las primeras o los grandes titulares de las noticias en televisión, y de buscar el estrellato a cualquier precio, él contra eso lanza una crítica, como digo, a través de, en este caso, en más de una película, pero en esta concretamente, lo hace claramente en Female Travel, pues absolutamente brutal y descomunal. No es una película para todo tipo de sensibilidades. Ya digo, es un cineasta que no se corta ante
ante cualquier tipo de obscenidad o procacidad que haya en la trama, que se regodea a veces casi prácticamente en ellas, y que es un director que como digo, pues si vemos el primer Almodóvar, sobre todo el de Pepe y Bon y otra chica del montón, también Laberinto de Pasiones, pero menos, y ya muy poco, pero todavía algo queda en Entre Tinieblas, pues que lo influyó de manera decisiva y posiblemente fue el cineasta que marcó esa primera época del director manchego. Repito, Female Travel es otra forma de ver la independencia. Yo aquí, en este caso, sí que podríamos hablar claramente de cine underground. Yo creo que la vocación underground de este cineasta durante estos años fue absoluta, aunque después algunas de sus películas pues sí relajó un poco su cauticidad y su tono y llegó a hacer películas en Hollywood que teniendo o conservando algunos rasgos de su estilo, sí que es verdad, lo moderó para hacerlo más aceptable para públicos más amplios y que fuera aceptado por una gran productora que pudiera realizarlo y darle la distribución adecuada. Pensemos por ejemplo en Hairspray, ¿no? Que luego se hizo un musical y todo, pues es un ejemplo de esa moderación, digamos, en sus excesos que en Female Travel se ve completamente en todo su apogeo. Y finalmente acabamos pues con un director que es el gran clásico del cine independiente de los últimos años, de las últimas décadas. Hay que decir que es el gran clásico porque no ha dejado de hacer cine independiente, aunque con gran frecuencia también hace películas dentro de la estructura de Hollywood, supongo que para poder ir a hacer, tener recursos para obtener recursos para y oportunidad para hacer los proyectos que a él le interesan, proyectos más personales que a él le interesa como director. Me refiero a Gus Van Sant, el director que en su momento, recordemos sus películas más conocidas del principio, pues Mala Noche, Drugstore Cowboy y sobre todo Mi Idaho Privado, ¿no? Que protagonizada por River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix, que murió prematuramente. Pues Gus Van Sant, que después, como digo, ha hecho películas en la órbita hollywoodiense, como pues, puede ser con Todo por un sueño, con Nicole Kidman, o El indomable Will Hunting, con Matt Damon y Robin Williams, que tuvo varias nominaciones a los Oscars, o el remake de Psicosis, o Descubriendo a Forrester, ¿no? Con Sean Connery, o Tierra Prometida, una película también de denuncia protagonizada por Matt Damon. Es decir, ha hecho películas más convencionales. Él ha ido, digamos, en medio de esos títulos, ha ido incluyendo pues títulos más arriesgados, ¿no? Pasa, por ejemplo, con esa por Last Days, ¿no? Que es una recreación de los últimos días del líder de Nirvana, de Kurt Cobain, pues es una película que se mueve dentro de un riesgo mucho mayor, o Paranoid Park, o incluso también, por ejemplo, Jerry, ¿no? Que también es una película que a pesar de que trabaje, de que está protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck, pues se mueve en una órbita de mayor riesgo. La película que hemos enlazado es Elephant del año
2003 y es una película que recrea desde un punto de vista muy sui generis la matanza de Columbine, la matanza del Instituto de Columbine. Es una película coral en la cual pues vamos viendo cómo en la mañana donde se comete la atroz matanza, pues vemos a varios personajes, cómo se entrecruzan en el instituto, vemos cuáles son sus problemas, sus conversaciones, de una manera muy rutinaria, todo es muy rutinario, todo parece la monotonía de un día normal y corriente, pero de improviso irrumpe, ¿no? Lo inesperado y brutal. Está rodada con Steadicam y si a ustedes les suena la estética de cómo los personajes van caminando por los pasillos, de la impresión visual que se obtiene cuando los personajes giran en una esquina y la amplitud de campo, etcétera, si le recuerda algo, pues posiblemente, evidentemente, pues le recordará El Resplandor de Stanley Kubrick, también película rodada con Steadicam, ¿no? Y evidentemente yo creo que esa sensación que tiene El Resplandor de inquietud permanente que logra la película, esa atmósfera visual en donde esperamos que algo terrible se cierne, yo creo que tuvo que influir mucho en Gus Van Sant a la hora de hacer Elephant, porque obtenemos la misma sensación que tenemos cuando vemos la película adaptación de la novela de Stephen King, ¿no? Es decir, esa sensación que tenemos en esos pasillos que parecen interminables del instituto, de que algo va a pasar. O sea, estamos constantemente teniendo una sensación de inquietud respecto a lo que allí acontece y esperamos que en cualquier momento algo rompa la monotonía, que algo está acechando, listo a atacar porque el aspecto visual de la película es inevitable que genere inquietud entre los espectadores. Por lo tanto, repito, Shadows de John Cassavetes, película del año 58, aunque realmente la versión que vemos se terminó de hacer en el 59, como he explicado. John Cassavetes, representante de la Escuela de Nueva York, también Jonas Mekas, representante de la Escuela de Nueva York, vemos una de sus películas del año 2000, As I Was Moving Ahead, occasionally I saw brief glimpses of beauty. Mientras deambulaba, mientras caminaba, vislumbré breves momentos de belleza. Repito, 4 horas 44 minutos donde él monta las grabaciones en torno a su familia, a sus hijos y sus viajes y sus experiencias culturales. Seguimos con Female Travel de John Waters y terminamos con Elephant de Gus Van Sant. Con esas 4, pues son propuestas arriesgadas, son propuestas que no están pensadas para gran audiencia, sino para, digamos, paladares que gustan de sabores y texturas cinematográficas poco corrientes. Espero que les guste la propuesta, la que hoy la hacemos en la sección Cine Club. Si no les gusta, también esperamos que nos lo comenten. O sea, tanto en uno como en otro caso, espero sus comentarios. Y les espero muy pronto dentro del próximo artículo de la Dimensión Súbita. Hasta la próxima.